Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Sigue la incertidumbre. Los tropiezos que ha tenido el proceso electoral en Estados Unidos se han visto reflejados en los mercados del mundo. ¿Cómo se podrían afectar las economías según sea el resultado final? Analizaremos todo esto con un especialista. Nuevo impulso a las ventas. Anticipar el pago de la prima y realizar el tercer día sin IVA serán dos medidas que podrían incrementar hasta en un 25% las ventas de los comerciantes en Colombia. Les contaremos qué más dijeron. La publicidad no escapa a la pandemia. Este rubro, que es una especie de termómetro de la salud de la economía, también se ha visto afectado este año por las dificultades derivadas del COVID-19. Le tomaremos el pulso a la pauta con la vocera de los anunciantes. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la gran incertidumbre que sigue en el mundo por cuenta de las elecciones en los Estados Unidos. El nerviosismo se ha visto reflejado en cierta medida en los mercados del mundo durante esta semana. Para analizar lo que ha venido ocurriendo, saludo al doctor José Ignacio López. Él es el director de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. Doctor López, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado usted? Buenas noches, Víctor. Un saludo a toda la audiencia. Doctor López, a veces cuando yo hablo con los analistas y los inversionistas de bolsa y les pregunto, bueno, ¿por qué suben en ciertas oportunidades los mercados o por qué caen los mercados en ciertas oportunidades? Y dicen, no, pues cuando suben es porque están celebrando algo. Y en este momento de tanta incertidumbre que hemos tenido en la semana porque no se conocen los resultados en Estados Unidos y bueno, el proceso se puede enredar por un buen tiempo. ¿Por qué están subiendo las bolsas? Hemos visto jornadas de fuertes valorizaciones en las últimas horas. Bien, es una pregunta muy interesante porque por un lado tenemos la incertidumbre. Es posible que en las próximas horas se conozca realmente si algunos estados van a Biden y eso le daría el número suficiente, pero todavía sabemos que este proceso va a ser lento. Va a tomar días y no semanas con litigios legales para saber quién es el presidente. Pero por el otro lado, los mercados habían anticipado un escenario que eventualmente iba a ser desfavorable para la renta variable, para las acciones en Estados Unidos. ¿Y cuál era ese escenario? Que hubiera una victoria contundente demócrata que tomara la presidencia, la Cámara y el Senado. ¿Y por qué ese era un escenario que a muchos analistas del mercado de acciones les preocupaba y a muchos inversionistas? Porque algunas de las propuestas de Biden en campaña tenían que ver con aumentar los impuestos a las empresas, como el impuesto de renta corporativa, y también, de manera muy, muy importante, aumentar los impuestos de las ganancias que resultan de las valorizaciones de las acciones. Entonces, sabemos que todavía hay una incertidumbre grande con la presidencia, pero sabemos que no va a haber una barrida demócrata, que el Senado muy probablemente va a permanecer con una mayoría republicana, y eso le está dando un alivio a los mercados, en particular al mercado accionario, porque saben que eso hace que sea mucho más difícil que realmente se materialice esa subida de impuestos anunciada, tanto a las empresas como a los tenedores de las acciones, y pues obviamente las acciones están respondiendo de una manera favorable ante este escenario. Es decir, si le entiendo bien, así después de que se desenrede jurídicamente todo este proceso, llegar a resultar ganador Biden, no la tendría tan fácil para subir los impuestos a las empresas en Estados Unidos, y eso es lo que están celebrando los mercados esta semana. De acuerdo, ese es un buen resumen. Y recordemos que es importante esto, para hacer digamos, una reforma impositiva, que en Colombia pues somos expertos en el tema, ¿no? En Estados Unidos pues se necesita una buena mayoría, se necesita una mayoría sólida, incluso con una mayoría simple no es tan sencillo, porque para muchos procedimientos se requiere lo que los americanos conocen como una supermayoría, que son en el Senado 60 escaños. Ahora, pues Biden no contaría ni siquiera con una mayoría simple, porque los demócratas serían minoría. Entonces, si quiere cambiar el tema tributario, pues tendrá que hacer varias concesiones, y recordemos que una de las campañas
de los republicanos es no aumentar impuestos, etcétera, etcétera, más ahora en este tema de la pandemia. Entonces, Biden tiene un reto muy grande si realmente quiere modificar nuevamente el estatuto tributario en ese país. Doctor López, y eventualmente, si se desenreda todo este cuento y sale victorioso Trump, ¿habría una mayor celebración de los mercados? Es decir, ¿los mercados están como más en línea? ¿Les gusta más el candidato republicano? A ver, yo creo que una de las líneas grandes que hacía que muchos analistas, inversionistas, eventualmente se inclinaran más por Trump era este tema de impuestos. Pero yo creo que sin este tema de los impuestos en la mesa, realmente hoy en día no vería una preferencia demasiado marcada por Trump. Es claro que en algunos elementos como mayor regulación, etcétera, etcétera, de Biden, pues podría haber un favoritismo para Trump, pero yo creo que eso es más marginal. Y sobre todo, dado como está la elección hoy, creo que lo más, lo que más quieren los inversionistas, su escenario predilecto ahora es que se resuelva la incertidumbre. Y como estamos hoy, sería que rápidamente se declare la victoria de Biden y rápidamente Trump declare también su derrota, de tal manera que pasemos la página y salgamos de este que se ha convertido casi que un novelón electoral. El paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos, ¿qué tan protagonista ha sido estos días para los mercados? ¿Por qué? Porque se necesita, y es un proceso que también está enredado en medio de estas elecciones, se necesita un gran paquete fiscal, darle la mano a la economía estadounidense para que se reactive con fuerza después de la crisis histórica del coronavirus. Y si Estados Unidos se reactiva, pues jalonaría gran parte del crecimiento económico mundial. ¿Qué tan importante es ese paquete de estímulos económicos allí en Estados Unidos? Sí, ese es un elemento muy importante en el análisis de la economía de corto plazo y es qué esperar en los próximos meses que todavía estamos en este tema de la pandemia. Esa discusión claramente quedó postergada hasta después de las elecciones. Por eso también sería muy importante que rápidamente resolviéramos el tema de las elecciones, a ver si el escenario político se da para que Trump por lo menos de salida pueda hacer un último intento de hacer un estímulo fiscal. Lo que mencioné que era bueno desde el punto de vista tributario, de que los demócratas ahora no van a tener el control del Senado, sí puede ser negativo en el contexto de un paquete fiscal, porque puede ser que si no ocurre el paquete fiscal ahora en las últimas semanas de lo que sería la presidencia de Trump, puede ser más difícil lograrlo ahora con Biden, porque pues él llegaría a tratar de hacer un paquete fiscal mucho más grande que incluso Trump, pero seguramente va a enfrentar resistencia por parte de algunos senadores republicanos. ¿Y los mercados? ¿Y los mercados? Aquí lo que necesitamos es que la incertidumbre se acabe, a ver si se logra hacer un paquete fiscal que le dé un empujón a esta economía. Y eso sería bueno también para los mercados eventualmente. Bueno, muchos se preguntan, y son preguntas en redes sociales, ¿qué pasa con el dólar? El dólar se fabrica en Estados Unidos, ¿no? Y dependiendo de su estabilidad económica, pues se mueve la divisa en el resto del mundo. ¿Qué pasaría? Obviamente hay mucha incertidumbre, pero usted más o menos conoce cuáles son las políticas de cada uno de los candidatos. ¿Qué podría pasar con el dólar en Colombia si eventualmente resulta ganador Biden o si eventualmente se mantiene Trump? Nosotros lo que estamos viendo en el mercado del dólar es que antes de las elecciones había una gran precaución. Y recordemos incluso que en las semanas anteriores a esta elección lo que estábamos teniendo era una devaluación del peso colombiano, y esa devaluación del peso colombiano era común a muchas otras monedas de países emergentes. ¿Qué es lo que está pasando? Que la elección era un catalizador de incertidumbre. Una vez superemos esta incertidumbre, todo está dado para que el dólar tenga unas semanas de mayor tranquilidad. Quizás nosotros vamos a tener una apreciación del peso colombiano en las semanas que vienen, y eso es entendido que los mercados se han posicionado contra un evento que era muy importante en la agenda económica, y pues si superamos la incertidumbre, seguramente va a haber mayor tranquilidad, mayor apetito del riesgo por parte de los inversionistas, y eso podría favorecer nuestra moneda y la de otras economías emergentes. Independientemente de quién gane. Una última pregunta. Exacto.
una última pregunta, doctor López, y más allá de los mercados, del movimiento de las bolsas, del dólar, que eso es importante, ¿no?, para las economías, pero pensando en nuestro Producto Interno Bruto, en nuestras relaciones comerciales, en la economía de Colombia, ¿nos conviene más que gane quién? A ver, es una pregunta difícil. Yo diría que en general, y si uno mira la historia, porque de pronto en las elecciones nos enfocamos mucho en lo que pasa en la última semana, el último mes, en 6 meses, pero si uno mira la historia de la relación de Colombia con Estados Unidos, está marcada por, uno, es una relación que siempre ha sido bipartidista, una relación estrecha entre los dos países, independientes si tenemos un presidente republicano y demócrata. Creo que esto sería también el caso. No creo que haya un escenario donde si es uno o el otro, la relación sería muy diferente. De hecho, recordemos que Biden conoce muy bien a Colombia por el tema del Plan Colombia siendo senador, como vicepresidente varias veces estuvo, digamos, no solo en el país, sino cercano a la agenda de Colombia. Entonces, yo creo que de forma estructural, si uno mira la historia general, creo que no va a haber una gran transformación, bien sea o se relija Trump o eventualmente se consolide lo que podría ser la victoria de Biden. En general tenemos unas buenas relaciones con Estados Unidos, Colombia sigue siendo un país aliado y desde el punto de vista geopolítico, pues Colombia sigue generando una relación muy estrecha con Estados Unidos. Como dicen, relación bipartidista. Doctor López, muchas gracias, que tenga una feliz noche. Muchas gracias, Víctor. Seguiremos muy pendientes, por supuesto, del movimiento de los mercados. Y los gremios económicos celebraron dos medidas anunciadas en las últimas horas por el gobierno. Aquí en Colombia, la fecha del tercer día sin IVA y la anticipación del pago de la prima a servidores del Estado. El adelanto de la prima para los funcionarios públicos y de manera voluntaria para el empresariado colombiano, junto con todo el programa de Madrúguele a la Navidad y Compra lo Nuestro, son medidas que se esperan sirvan para la reactivación económica en noviembre y en diciembre. El día sin IVA, por ejemplo, que se llevará a cabo el 21 de noviembre, tendrá unas categorías digitales, otras presenciales, y no solamente se encontrarán los descuentos de la reducción del impuesto, sino además promociones adicionales. En el caso de los electrodomésticos, equipos de cómputo y de comunicaciones, se suspende la venta presencial de estos productos en grandes superficies y que en el caso de la venta presencial del resto de productos y en establecimientos distintos a las grandes superficies, vamos a seguir invitando a los colombianos a garantizar que exista ese consumo responsable, a que no se den los aglomeraciones, a que se garanticen también los distanciamientos y el cumplimiento de los protocolos, a que se dé también ese retiro programado durante las 2 semanas siguientes a la compra. Para los comerciantes, esta medida ayudará a alcanzar ventas por 5 billones de pesos. Creemos que este día sin IVA puede superar las expectativas de ventas de los 2 días anteriores. En esta oportunidad no habrá restricciones, no habrá confinamientos, no habrá pico y cédulas como pasó anteriormente, o sea que estimamos las ventas pueden crecer un 20 a 25%. Hay que recordar que el día sin IVA beneficia la compra de productos como electrodomésticos, computadores, equipos de comunicaciones, prendas de vestir, calzado, implementos deportivos, juguetes, útiles escolares e insumos agropecuarios. Regresamos a Signo Pesos. En medio de la pandemia del COVID-19 han sido prácticamente todos los sectores los que se han visto afectados en su normal desarrollo. Pero ¿cómo le ha ido a la publicidad? ¿Cuál ha sido el comportamiento de la pauta en los diferentes medios buscados por los anunciantes? Para hablar del tema, le damos a esta hora la bienvenida a la doctora Elizabeth Melo. Ella es presidente ejecutiva de la Asociación Nacional de Anunciantes ANDA. Doctora Melo, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Víctor, a ustedes por esta invitación, muchísimas gracias. ¿Cuáles eran las cifras que se movían en el mercado de la publicidad antes de la pandemia? Pues más que hablar de cifras, es la dinámica, ¿no? Con la pandemia, por supuesto, la inversión publicitaria disminuye, es lo primero que se ve afectado, pero por otro lado con una claridad por parte de las marcas, y es que conscientes de el poder transformador que tiene la publicidad y el marketing, era el momento en el que la comunicación comercial tiene que estar más presente, y olvidémonos de pronto de la parte comercial, quedémonos con la comunicación. Y es como también las marcas
ponen al servicio, con ese poder transformador que tiene la comunicación, del país, de la sociedad y de, por supuesto, el consumidor, entender cómo cuidarse, hacer reflexiones alrededor de pues, esta época tan difícil para todos. Entonces, de una u otra manera, más que la disminución que claramente se da en inversión publicitaria, es también la oportunidad de poder trabajar alrededor de mensajes positivos, de educación, de concientización, entre otros. Y bueno, después de esa disminución, no sé si tenga la cifra, pero nos interesaría mucho el dato. ¿Qué tanto se ha reactivado ahora con las reaperturas que ha habido en el país que han servido para que muchos sectores también se reactiven? Pues todos los sectores han sufrido una disminución considerable. Yo destacaría el golpe tan fuerte, por ejemplo, para la publicidad exterior visual. Entre marzo y septiembre la caída fue prácticamente del 70%. Entonces, ahí hay diferentes plataformas, todas de una u otra manera afectadas, pero como les decía, con esa capacidad que tiene el mercadeo y la publicidad, y en donde, por supuesto, en cuanto a todo lo que es el reconocimiento de todos esos momentos de incertidumbre, de cómo las marcas aportan a la conversación, cómo llaman a la reflexión y cómo acompañan al consumidor, porque de una u otra manera, ahorita también es como aportamos a esa reactivación económica y más allá de la económica, la reactivación emocional, que también es igual de importante. Doctora Melo, la pandemia ha cambiado las formas en muchos sectores. La publicidad, ¿cómo ha cambiado debido al coronavirus? Y ahora, por ejemplo, ¿cuáles son los canales preferidos por los anunciantes para difundir sus mensajes? Pues desde la asociación, nosotros precisamente venimos trabajando en cómo sumar alrededor de toda esta coyuntura. De una u otra manera, fíjense que cuando hablas de cómo se han visto afectados, sí, uno seguramente más que otro, yo no diría que hay un medio preferido por parte de los anunciantes, es más lo que esta coyuntura también nos ha llevado. Entonces, fíjense cómo el reto ha estado también no tanto en reinventarse, sino readaptarse, de mirar cómo podemos seguir llegando con mensajes efectivos. De una u otra manera, para los anunciantes, ahorita el gran reto también ha sido pues, usar estas plataformas digitales de la manera más óptima, pero sin descuidar otros medios que también siguen siendo igual de relevantes. Entonces, para nosotros, que hemos sido testigos de ese gran esfuerzo de la industria de desarrollar iniciativas, impulsar el desarrollo en la coyuntura actual, te diría que resaltaría también que como licenciatarios que somos de los EFI, EFI es el programa mundial que reconoce y que trabaja alrededor de la efectividad, es decir, de los resultados. Ahorita también se vuelve ese foco que debemos tener en la efectividad. Y es que no podemos descuidar, por supuesto, los negocios, pero de una u otra manera también vemos cómo se va volcando toda esa comunicación alrededor de construir país, de desarrollar industria y de aportar en estos momentos que donde no sumemos todos sería imposible hablar de reactivación. Pero algo que sí no se ha detenido con la pandemia es la creatividad de los anunciantes, y creo, y si mal no recuerdo, ustedes acaban de hacer una entrega de premios muy importantes. ¿Quiénes fueron los ganadores? Así es, nosotros tuvimos hace semana y media la premiación de los EFI. Año a año no solamente premiamos por categorías las mejores campañas y más efectivas, sino que nosotros tenemos unos premios muy especiales que son el anunciante del año, es decir, el anunciante que más finalistas y más campañas ganadores haya tenido en este año por segundo año consecutivo. De hecho, le correspondió a Bavaria por tener el número mayor de campañas ganadoras y de campañas, como les decía, también finalistas. Tenemos otro que es muy importante también, es la agencia del año, porque recuerden que para
tener los mejores resultados y para hablar de efectividad, estamos hablando de darle vida a una idea, es decir, inicia la creatividad, iniciamos por toda esa parte creativa con una muy buena idea, pero cómo esa idea se convierte en una campaña que transmite, que comunica y que por supuesto tiene los mejores resultados. Ese otro premio es para la Agencia del Año. La Agencia del Año es esa agencia que tiene el mayor número de campañas también ganadores y finalistas. Tenemos otro que es el Gran EFI, es decir, es el mejor de todos los oros. Dentro de los oros que se entregan por diferentes categorías, tenemos categorías productos, tenemos categoría productos y servicios, y especialidades. Este año, por ejemplo, lanzamos categorías nuevas como reputación corporativa, que tiene además una relación muy coherente con todo esto que estamos viviendo. Lanzamos la de belleza y cultura, cultura y moda, lanzamos otra que es Marketing Innovation Solutions, y siempre estamos buscando cómo desde lo global y todas estas categorías que son tan relevantes, no solamente en Estados Unidos, donde está EFI, ubicado, por decirlo así, sino que vemos también Europa, Asia, África. Cuando vemos todo ese esfuerzo a nivel mundial y dónde están esas categorías que son tan relevantes, las traemos a Colombia, viendo también pues dentro de nuestra realidad cuáles son esas que ya podemos ir incorporando. Data Driven, por ejemplo, todo ese tema de data también es importantísimo. Tenemos la de software. Entonces, esas campañas que son ganadoras de oros en esas categorías y en las tradicionales y de productos y servicios como alimentos, bebidas, automotriz, etcétera, compiten por el Gran EFI, que es el mejor de los oros. Ese es otro reconocimiento muy, muy importante, que este año se lo ganó una campaña que hizo el Hospital Militar de Donación de Órganos, también algo bastante impactante porque pues es difícil. Esto incentiva la... Y regresamos con esta, que es la cifra económica del día, 350.727, y corresponde al número de pasajeros aéreos que se movilizaron en Colombia durante el mes de septiembre. Según los reportes oficiales, de este total de pasajeros, 36.014 fueron de vuelos internacionales, tanto de entrada como de salida. Y los restantes, 314.713, fueron pasajeros domésticos, es decir, que se movilizaron entre los aeropuertos internos aquí en el país, por supuesto, los que ya reactivaron sus operaciones. Y en la movida empresarial, Juan Fernández nos trae un tema especial. Es la historia de una de esas compañías centenarias y emblemáticas de nuestro país, y es un ejemplo por su modelo. Se trata de la Organización Carvajal. Juan. Si vas a comprar un cuaderno, ¿cuál comprarías? Alfredo Carvajal Sinisterra hace parte de la tercera generación de la familia que fundó en 1904 el que es hoy uno de los grupos empresariales más importantes de Colombia. Tiene 83 años y recuerda cómo su abuelo, Manuel Carvajal Valencia, inició el negocio con un capital de 200 pesos. Hoy el conglomerado se extiende por 14 países de América Latina. Él compró una imprenta, se llamaba Imprenta Comercial. Pues mis tíos fueron intelectuales, académicos, les gustaba escribir, fundaron un periódico que se llamaba El Día. De mis antecesores, mi papá era más comercial, ese era el que no escribía, le interesaban más los negocios, y así se fue haciendo Carvajal, primero con avisos. Hernando Carvajal Borrero, el padre de Alfredo, asumió el mando de la compañía en 1912 después del fallecimiento de Manuel Carvajal Valencia. Estuvo al frente durante 27 años y, entre otras, abrió el primer almacén para la venta de artículos de papelería, adquirió una imprenta litográfica e inició la construcción de su primera planta. Mi hermano Manuel, que era el hermano mayor nuestro, se fue a estudiar a Bélgica, y en la época de la crisis en el 30, pues tuvieron que regresar. Mi padre había tenido un problema cardiovascular y entonces él fue sustituyendo a mi papá, ¿no?, hasta que falleció en el 39. Alfredo Carvajal Sinisterra nació en Cali en 1936. Prácticamente no conoció a su padre.
Él murió cuando yo tenía 2 años. Nosotros fuimos 8 hermanos, de los cuales sobrevivimos 2. Se graduó de Economía en la Universidad de Pensilvania en 1959 y decidió regresar a Cali para liderar la Unidad de Recursos Humanos de Carvajal. Entrada la década de 1960, la familia decidió iniciar en Puerto Rico el proceso de internacionalización de la compañía. No fue como los perros en misa, ¿no? No nos fue bien porque International Paper tenía cómo competirnos con costos marginales y perdimos bastante dinero. Pero lo más importante para nosotros de eso que fue es aprender a competir internacionalmente. Eso no nos desanimó. El estar en el negocio de la impresión le representó a Carvajal, a que fue por varios años una de sus unidades más rentables. Nosotros entramos en directorios como impresores. Realmente vino un señor que se llama Guillermo Mendoza, que ya falleció, que trabajaba con la ETV en Bogotá, para que le hiciéramos el directorio de Bogotá. Y tuvimos directorios telefónicos en Centroamérica, en Ecuador, en Brasil, en el Perú. La llegada de nuevas tecnologías significó el cambio de su foco de negocio. Pues irrumpió en ciertos negocios y los volvió obsoletos, como el de directorios telefónicos. Lo reemplazó Google. Así que tuvimos una época muy difícil de cambiar de negocios y concentrarnos en otros. La unidad de empaques, para entonces un negocio pequeño dentro del grupo, fue creciendo al tiempo que tuvieron la oportunidad de comprar Propal. En aquella época Propal tenía una desventaja competitiva porque obviamente el papel de bagazo de caña no tiene la misma calidad que el papel de madera, pues de pino o eucalipto. Hoy en día, lo que era un problema se nos dio una oportunidad, la conservación de la naturaleza, de los bosques, la parte pues de la ecología. La vida de Alfredo Carvajal ha transcurrido entre la empresa familiar y el sector público. En septiembre de 1974 fue designado como alcalde de Cali por el presidente Alfonso López Miquelsen. Regresó a Carvajal 2 años después y en 1984 fue nombrado comisionado de paz. Y trabajé en eso con el general Ayerbe y el obispo Florencia. Pero en aquel momento el presidente era Belisario Betancur, que manejaba realmente las negociaciones, era Otto Morales Benítez. También fue presidente de Ecopetrol en 1985. Después de Ecopetrol comencé a ser ya independiente de Carvajal, ¿no? Estaba en algunas juntas, hacía mi vida propia. El legado más importante de Alfredo Carvajal ha sido mantener unida a su familia después de 115 años y 5 generaciones. Por eso en 2001 tomó la decisión de asumir la presidencia de la organización por única vez para separar a la familia de su administración. Con una condición, de que no iba a estar más de 6 años, porque yo era una persona de cierta edad ya y quería establecer lo que luego se estableció. Adolfo era muy de la empresa de familia. Con él aceptamos primero crear un consejo de familia, porque la familia, de las cosas que ha tenido Carvajal, es ser respetuosa de la administración. Nosotros no nos metemos como familia en ninguna decisiones de la administración. Después de fabricar desde sobres hasta calculadoras y máquinas de escribir, Carvajal es hoy una organización con más de 20.000 colaboradores y con presencia en múltiples industrias. Su mayor accionista es la Fundación Carvajal, desde donde la familia conserva el legado de Manuel Carvajal Sinisterra. Mi hermano Manuel pues se volvió famoso por la frase de que no puede una empresa ser sana en un medio enfermo. Y además él tenía la filosofía de que uno no podía ponerse 2 vestidos al mismo tiempo, ni viajar 2 veces al mismo tiempo, que el confort tenía también límites. Es la filosofía que Alfredo Carvajal Sinisterra espera continúe en su familia por muchas generaciones. Yo estoy jubilado, pero no desocupado. Y ahora vamos con los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.763 pesos con 82 centavos. Cayó 43 pesos con 31 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia bajó 1,38%, se ubicó en $40 con 66 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.015.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Colombia subió 0,57%, la acción más valorizada. Mineros, ganancia
ganancia de 5,72%. La acción que más cayó, Enca, retrocediendo 2,15%. Antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. La torta de los accesos a Internet desde dispositivos móviles en Colombia está repartida así, según un reporte de Mintic. La compañía Claro, 16,4 millones, Movistar 7 millones, Tigo 4,1 millones, Avantel 700.000, Virgin Mobile 600.000, ETV 300.000 y otros proveedores tienen cifras un poco más pequeñas. Terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.